Era la tarde del 26 de diciembre de 1985, poco después de la Navidad, cuando Deborah Ann Debbie Wolf, de 28 años, dejó el hospital donde trabajaba. Era enfermera en el Veterans Administration Medical Center en Fayetteville, Carolina del Norte, una mujer conocida por su dedicación, su profesionalismo y por ese carácter meticuloso que la definía tanto en su vida personal como profesional. Sale de su turno como cualquier otro día, sonríe, saluda a sus colegas y se encamina a su coche estacionado bajo la tenue luz del sol invernal. Nadie tenía la menor idea de que esa sería la última vez que la verían con vida. El día había sido festivo. Había pasado la mañana anterior compartiendo risas y regalos con su familia tras la cena de Nochebuena. En la sala de la casa familiar, entre luces y abrazos, intercambió regalos que ahora serían símbolos de una tragedia sin resolver. Entre esos recuerdos estaba un pequeño unicornio de peluche, un objeto aparentemente trivial pero que luego sería uno de los últimos rastros de alegría en la vida de Debbie. Cuando la mañana del 27 de diciembre llegó y Debbie no se presentó a trabajar, sus compañeros primero se mostraron sorprendidos y luego preocupados. No era propio de ella faltar o ignorar llamadas. Una mujer responsable, dedicada, con horarios estrictos y sin antecedentes de conductas erráticas, simplemente no desaparecía sin dejar rastro. Al ver que no respondía al teléfono, su madre, Jenny Edwards, comenzó a preocuparse profundamente. Fue entonces cuando algo que parecía inusual comenzó a tomar forma. La familia decidió ir a la cabaña aislada donde Debbie vivía, a 7 millas de distancia de cualquier vecino cercano. El aire helado de un invierno sureño pareció presagiar que algo andaba mal incluso antes de llegar a la propiedad. Lo que encontraron al llegar fue desconcertante. La escena no era la de una joven que hubiera salido de su casa para una simple caminata o para visitar a un amigo. El coche de Debbie estaba allí, pero el entorno dejaba mucho que desear. Latas de cerveza esparcidas en el césped, una imagen que no concordaba con los hábitos ordenados de Debbie. Sus 2 fieles perros vagando sin ser alimentados. Su uniforme médico tirado en el suelo de la cocina, con manchas de café. Y su bolso, herramienta esencial en su vida cotidiana, empujado inexplicablemente debajo de la cama. Ninguna de estas piezas pertenecía a una historia simple de ausencia voluntaria o de un paseo diario. Pero el impacto emocional golpeó con mayor fuerza cuando decidieron revisar el contestador automático de Debbie. Una grabación de voz de un hombre desconocido estaba en la máquina. Lo inquietante de ese mensaje no era solo su contenido, sino lo que decía. Una persona afirmaba que Debbie había faltado al trabajo repetidamente y que no se presentó cuando se suponía que lo haría. Esto contrastaba con la realidad. Según la familia, Debbie no había faltado al trabajo ni había dado señales de problemas con su empleo. La familia avisó inmediatamente a las autoridades, pero en 1985 era aún común que los cuerpos policiales esperaran 72 horas antes de iniciar una verdadera investigación por una persona desaparecida, especialmente si era adulta y sin antecedentes de problemas. Esa espera se convirtió en horas interminables de ansiedad y miedo. Sombras de duda se formaban en cada silencio. Cada minuto sin noticias era un golpe más al corazón de quienes amaban a Debbie. Pasaron 5 días. 5 días en los que cada segundo estiraba la angustia, en los que la incertidumbre devoraba esperanza, en los que la familia se debatía entre la fe y el temor. Finalmente, el 31 de diciembre de 1985, la búsqueda oficial se intensificó. El sheriff del condado de Cumberland autorizó a los investigadores a iniciar un rastreo profundo del terreno alrededor de la cabaña, incluyendo un estanque cercano, cuyas aguas negras y silenciosas parecían esconder secretos que nadie podía imaginar. Inicialmente, la policía comenzó su búsqueda sin demasiado interés por las aguas gélidas del estanque. Según algunos agentes, creían que la familia ya había revisado el lugar. Pero lo que ellos no sabían era que incluso en esas aguas profundas se ocultaba algo que cambiaría por completo el rumbo de esta historia. Ese día, 2 amigos de la familia, Kevin Gorton y Gordon Childress, ambos con experiencia en rescate y buceo, se ofrecieron para colaborar. Fueron los hombres que, sin equipo sofisticado ni grandes expectativas, se internaron en el frío del estanque. El agua apenas alcanzaba la cintura al principio, pero conforme avanzaban podían sentir la temperatura descendiendo y sus pulmones tensándose con cada zambullida. Fue entonces cuando algo llamó la atención de Gordon. 2 huellas marcadas en el lodo del fondo, seguidas por lo que parecían ser marcas de arrastre. Siguiendo esas señales, a unos 30 pies de la orilla y a más de 5 pies de profundidad, observó algo que detuvo su respiración y transformó la esperanza en desesperación.
A primera vista, lo que vio no era simplemente un cuerpo flotando sin vida, sino algo mucho más macabro, el cuerpo de Debbie Wolf, sumergido en lo que parecía ser un barril metálico oxidado de 55 galones. Alrededor el agua parecía oscura y densa, como si guardara celosamente ese secreto enterrado bajo la superficie. Gorton emergió del agua con las manos temblorosas, llamó a los presentes, y entre la confusión y el horror, la confirmación llegó. El cuerpo era de Debbie. Lo que siguió fue una secuencia de hechos que desencadenaron más preguntas que respuestas. La recuperación del cuerpo fue realizada por la policía, pero cuando se les preguntó acerca del barril, la historia dio un giro desconcertante. Los oficiales afirmaron que no había existido ningún barril, que lo que los buzos creyeron ver no era más que la chaqueta de Debbie, inflada por el agua alrededor del cuerpo. La contradicción con lo que Gordon y otros testigos aseguraban, que era claramente un barril, sembró de inmediato dudas y teorías cruzadas entre la familia y los investigadores oficiales. La autopsia, realizada el 2 de enero de 1986, concluyó que Debbie había muerto por ahogamiento. No se encontraron rastros de drogas ni alcohol en su sistema, y apenas una pequeña cantidad de agua fue hallada en sus vías respiratorias. Un detalle que para muchos expertos en el caso no coincidía con un típico ahogamiento. La teoría oficial se inclinó hacia un accidente, que Debbie, tal vez distraída o desorientada por el frío, habría resbalado en el borde del estanque mientras jugaba con sus perros y caído al agua profunda, incapaz de salir y sucumbiendo al frío a medida que su respiración se tornaba más dificultosa. Sin embargo, para quienes conocían a Debbie, esa explicación nunca fue satisfactoria. Los relatos de cómo había sido encontrada, sus ojos y boca cerrados, su cuerpo en completa relajación, sin signos visibles de lucha o desesperación que acompañan a la mayoría de las víctimas de ahogamiento, alimentaban una sensación de inquietud persistente. Cuando alguien muere en circunstancias trágicas, se espera una historia coherente, una lógica que al menos una vez pueda explicarse. Pero en ese estanque oscuro, entre contradicciones y negaciones oficiales, no había lógica alguna. La muerte de Debbie Wolf fue clasificada oficialmente como un accidente, pero esa conclusión no trajo alivio. Al contrario, fue el inicio de una segunda desaparición, la de las respuestas. Cuando el informe forense llegó a manos de la familia, no ofrecía claridad, sino más preguntas. Debbie había muerto por ahogamiento. Sí, pero el documento era frío, breve, casi mecánico. No explicaba el cómo, ni el por qué, ni el camino que había llevado a una mujer sana, responsable y experimentada hasta el fondo de un estanque en pleno invierno. El detalle que más inquietó a quienes revisaron el informe fue la cantidad de agua encontrada en los pulmones. No era la típica de un ahogamiento violento. Tampoco se describían signos claros de lucha, desesperación o intento de supervivencia. Debbie no tenía rasguños defensivos evidentes, ni heridas compatibles con una caída brusca por la orilla. Su cuerpo no parecía haber peleado contra la muerte. Quienes han visto muertes por inmersión saben que suelen ser caóticas. El cuerpo lucha, el rostro refleja terror, los pulmones se llenan de agua de forma agresiva. Debbie no mostraba nada de eso. Su expresión era serena, casi como si hubiera sido colocada allí después de haber perdido la vida. A esto se sumaba otro elemento profundamente perturbador: la ropa. Cuando el cuerpo fue devuelto a la familia, Jenny notó de inmediato que algo estaba mal. Debbie no vestía como Debbie. Los pantalones eran demasiado largos. El sujetador era varias tallas más grande de lo que ella usaba. Los zapatos no parecían suyos. Eran zapatillas masculinas, más grandes, sin marcas que las identificaran como parte de su vestuario habitual. El abrigo que llevaba tampoco coincidía con ninguno de los que tenía en su armario. Y el uniforme de enfermera que había usado el último día nunca apareció. Para una mujer organizada hasta el detalle, aparecer vestida con ropa que no era suya planteaba una posibilidad inquietante: que alguien más la había vestido, o que su cuerpo había sido manipulado después de morir. Ambas opciones eran incompatibles con un accidente fortuito. La policía no dio explicaciones claras, no hubo investigación profunda sobre el origen de la ropa. No se rastrearon los zapatos. No se analizaron fibras externas de manera exhaustiva. La narrativa oficial no necesitaba esos detalles. Para ellos, el caso ya estaba resuelto. Pero la madre de Debbie no podía aceptar esa versión. Jenny Edwards comenzó a reconstruir los últimos días de su hija, paso a paso, conversación por conversación.
descubrió que Debbie había mencionado sentirse incómoda con la atención de dos hombres que conocía del hospital. Ambos eran voluntarios. Ambos mostraban interés romántico. Debbie, educada pero firme, no estaba interesada. Uno de esos hombres había dejado el mensaje en el contestador automático. Un mensaje que mentía sobre su historial laboral. Un mensaje que sugería que Debbie tenía problemas en el trabajo. Algo completamente falso. ¿Por qué alguien diría eso? ¿Para confundir? ¿Para construir una coartada? ¿O para establecer una narrativa alternativa antes de que alguien empezara a hacer preguntas? Ese mismo hombre abandonó el estado poco después de que el cuerpo de Debbie fuera encontrado. El otro voluntario también fue interrogado. Ambos negaron cualquier implicación. No había pruebas suficientes para acusarlos formalmente. Y sin presión institucional para profundizar, las entrevistas se cerraron y los nombres se desvanecieron en el archivo. Mientras tanto, el tema del barril seguía siendo una herida abierta. Los hombres que encontraron a Debbie insistieron siempre en lo mismo. No fue una ilusión, no fue una chaqueta inflada. Era un barril metálico, grande, pesado. Un objeto que no aparece por accidente en el fondo de un estanque. Un objeto que implica planificación. Jenny sabía que Debbie tenía un barril similar en la propiedad, utilizado para almacenar leña. Después de la recuperación del cuerpo, ese barril ya no estaba. Nunca fue registrado como evidencia. Nunca fue fotografiado. Nunca fue explicado. Para la policía el barril no existió. Para la familia, su desaparición fue la evidencia más clara de que alguien había decidido qué partes de la historia debían contarse y cuáles no. La investigación nunca fue reabierta oficialmente. Con el paso del tiempo, los recuerdos se desvanecieron, los testigos envejecieron y la posibilidad de obtener justicia se volvió cada vez más remota. Pero el caso no murió. Se convirtió en uno de esos misterios que sobreviven en la memoria colectiva, alimentados por contradicciones, silencios y detalles que nunca encajaron. Debbie Wolf no era una mujer que tomara riesgos innecesarios. No era impulsiva, no era descuidada. Y sin embargo, su muerte fue reducida a una explicación simple, casi conveniente, que no honraba la complejidad de lo ocurrido. La pregunta seguía ahí, suspendida como el cuerpo que una vez flotó bajo el agua oscura. Si no fue un accidente, entonces ¿qué fue? Y más inquietante aún, ¿quién decidió que no valía la pena averiguarlo? La pregunta ya no era qué había pasado, sino cómo se había investigado lo que pasó. Y cuando se observa el caso de Debbie Wolf desde esa perspectiva, el problema se vuelve más inquietante, porque no solo hay dudas sobre su muerte, sino sobre la forma en que el sistema reaccionó ante ella. En 1985, las investigaciones por muertes clasificadas como accidentales seguían protocolos mínimos. Si no había señales claras de violencia, si no había testigos presenciales, si el informe forense ofrecía una causa plausible, el caso avanzaba rápido hacia el cierre. No se buscaba un culpable si no parecía haber un crimen evidente. En ese contexto, Debbie Wolf se convirtió en una estadística más. Pero el problema es que su caso no era simple, era incompleto. El estanque nunca fue tratado como una escena del crimen. No se acordonó durante días. No se realizó una reconstrucción detallada de trayectorias. No se documentaron exhaustivamente los objetos del entorno. No hubo una búsqueda sistemática de huellas, fibras o restos que indicaran la presencia de otra persona. El lugar fue observado, no analizado. Y cuando una escena no se analiza, cualquier verdad que haya estado allí se pierde para siempre. Tampoco se realizó una línea de tiempo rigurosa de las últimas horas de Debbie. Se asumió que había ido del trabajo a su casa y que, en algún punto, ocurrió el accidente. Pero no se estableció con precisión a qué hora llegó, si habló con alguien, si recibió visitas o si salió nuevamente. Esa franja de tiempo, posiblemente la más importante de toda la historia, quedó en blanco. La decisión de clasificar la muerte como accidente cerró puertas automáticamente. No se activaron unidades de homicidios. No se asignaron recursos adicionales. No se solicitó una segunda autopsia independiente. Todo quedó contenido dentro de un marco que no permitía hacer preguntas incómodas. Para la familia, esto fue devastador. No solo habían perdido a Debbie, sino también la posibilidad de que alguien investigara su muerte con la profundidad que merecía. Cada vez que preguntaban por una contradicción, recibían la misma respuesta. No había pruebas suficientes para seguir. Pero la ausencia de pruebas no siempre significa ausencia de crimen. A veces significa ausencia de búsqueda. Con el paso de los meses, la familia comenzó a notar algo más. Nadie parecía interesado en reexaminar el caso.
No había incentivos institucionales para hacerlo. No había presión pública suficiente. Debbie no era una figura conocida. No era un caso mediático nacional. Era una mujer joven, trabajadora, que había muerto en silencio. Eso la hacía fácil de olvidar. Sin embargo, fuera de los archivos oficiales, el caso empezó a tomar otra forma. En conversaciones privadas, en entrevistas informales, en recuerdos compartidos, surgían versiones que nunca llegaron a un informe policial. Comentarios sobre comportamientos extraños, presencias no explicadas, actitudes que, aisladas, no significaban nada, pero juntas comenzaban a dibujar una sombra. La familia entendió algo doloroso. Si querían respuestas, tendrían que buscarlas solos. Esa es quizá la parte más inquietante de esta historia. No solo lo que pudo haberle ocurrido a Debbie Wolf, sino el hecho de que, una vez que su muerte fue etiquetada, nadie volvió a mirar con atención. La verdad, si estaba ahí, quedó atrapada entre procedimientos incompletos y decisiones apresuradas. Y cuando el tiempo pasa, la verdad no se aclara, se erosiona. Para cuando alguien quisiera volver a preguntar qué pasó realmente, muchas de las respuestas ya no existirían. Si se analiza el caso de Debbie Wolf como lo haría un investigador independiente, lo primero que salta a la vista no es una teoría concreta, sino un patrón. Demasiadas decisiones tomadas sin verificación completa. En una investigación sólida, cada conclusión debería sostenerse sobre múltiples pruebas convergentes. En este caso, la conclusión llegó primero, y la evidencia fue acomodándose alrededor de ella. La causa de muerte, ahogamiento, es técnicamente correcta en términos médicos, pero insuficiente en términos investigativos. Ahogarse describe el mecanismo fisiológico, no el contexto. No explica cómo Debbie llegó al agua, ni en qué estado, ni si entró voluntariamente. Un error común en investigaciones apresuradas es confundir causa de muerte con explicación de los hechos. Aquí ocurrió exactamente eso. El informe forense no determinó signos claros de violencia, pero tampoco descartó intervención de terceros. La ausencia de heridas visibles no equivale a ausencia de crimen. Existen múltiples métodos de inmovilización y coerción que no dejan marcas evidentes, especialmente si el cuerpo pasa tiempo bajo el agua. Además, la hipotermia puede alterar reacciones físicas normales, reduciendo la respuesta de lucha y dejando un cuadro corporal engañosamente tranquilo. Otro punto crítico es la posición del cuerpo. En accidentes por caída, el cuerpo suele mostrar indicios de impacto o desorientación. Debbie no presentaba lesiones compatibles con un resbalón violento ni signos claros de intento de salida del agua. La serenidad de su postura, lejos de ser concluyente, debería haber generado preguntas adicionales, no cerrar el caso. La ropa representa otro problema analítico serio. Vestir prendas que no coinciden en talla, estilo o propiedad sugiere al menos una de tres posibilidades: error en identificación, intercambio accidental o manipulación posterior. La primera queda descartada. La segunda no se explica en el contexto. La tercera nunca fue investigada a fondo. Ninguna prenda fue rastreada de forma exhaustiva para establecer origen, uso previo o transferencia. El elemento del barril, aunque oficialmente negado, merece atención desde un punto de vista lógico. Si múltiples testigos independientes describen el mismo objeto, la hipótesis no debería ser descartada sin verificación. Un barril no aparece por generación espontánea, ni se confunde fácilmente con una prenda inflada. Su existencia cambiaría por completo la interpretación del caso, porque implica transporte, contención y deliberación. La negativa institucional a registrar ese elemento no prueba encubrimiento, pero sí negligencia investigativa. Y la negligencia tiene consecuencias. Una vez que una evidencia no se documenta, deja de existir legalmente. Lo que no existe en papel no puede ser analizado ni cuestionado después. El análisis del tiempo también presenta fallos. No se estableció una ventana horaria precisa entre la última vez que Debbie fue vista y el momento estimado de la muerte. Sin una línea temporal rigurosa, cualquier reconstrucción queda incompleta. Tampoco se corroboraron al detalle llamadas, visitas, desplazamientos o posibles encuentros en ese periodo crítico. Cuando se examinan los interrogatorios realizados, se observa otro patrón. Fueron limitados por la hipótesis inicial. Si se parte de un accidente, las preguntas no buscan culpables ni inconsistencias profundas. Buscan confirmación. Eso reduce el alcance de lo que se pregunta y de lo que se escucha. Desde una perspectiva analítica, el mayor problema del caso no es que no haya una respuesta clara, sino que nunca se permitió que existieran varias respuestas posibles al mismo tiempo. La investigación no comparó escenarios, no evaluó probabilidades,
No ponderó hipótesis alternativas con el mismo rigor. Y cuando una investigación no compara, no investiga, valida. El paso del tiempo agravó todo. Cada día sin revisión fue una oportunidad perdida. Cada testigo que envejeció, cada recuerdo que se diluyó, cada documento que no se generó, cerró una puerta más. Incluso si hoy se quisiera reabrir el caso, muchas de las herramientas necesarias ya no existen. Desde un punto de vista estrictamente analítico, el caso de Debbie Wolf no puede afirmarse como homicidio ni como accidente con certeza absoluta, pero sí puede afirmarse algo con claridad. La investigación fue insuficiente para sostener la conclusión que adoptó. Y cuando una conclusión se mantiene sin sostén sólido, no es una verdad, es una decisión. La pregunta final no es solo qué le ocurrió a Debbie Wolf, sino qué ocurre cuando el sistema decide que no vale la pena seguir preguntando. Porque en esos espacios donde las preguntas se abandonan, es donde los misterios dejan de ser casuales y se convierten en permanentes. Con el paso de los años, el caso de Debbie Wolf no encontró una respuesta definitiva, pero sí dejó una enseñanza incómoda. No todas las historias sin resolver lo son porque carezcan de pistas, sino porque nadie volvió a mirarlas cuando aún estaban frescas. En este caso, las preguntas no surgieron demasiado tarde, surgieron cuando ya no había voluntad de escucharlas. Desde una mirada analítica, el expediente de Debbie no ofrece certezas absolutas. No existe una prueba concluyente que confirme un homicidio, pero tampoco una reconstrucción sólida que sostenga un accidente sin fisuras. Lo que existe es una cadena de decisiones tempranas que limitaron el alcance de todo lo que vino después. Una vez que el caso fue etiquetado, cada nueva duda se interpretó como ruido, no como señal. El sistema funciona así, no por malicia constante, sino por inercia. Las investigaciones se mueven según prioridades, recursos y presión pública. Y Debbie Wolf no generó titulares nacionales ni protestas masivas. Fue una mujer joven, responsable, que murió sin testigos, sin cámaras y sin una narrativa clara que obligara a profundizar. Con el tiempo, su historia se convirtió en un archivo. Y los archivos no sienten urgencia. Para su familia, sin embargo, el caso nunca terminó. Cada detalle no explicado se transformó en una herida persistente. Cada contradicción fue una confirmación de que algo quedó inconcluso. No buscaron una teoría espectacular ni una respuesta conveniente. Buscaron coherencia, y nunca la obtuvieron. Desde una perspectiva más amplia, el caso de Debbie Wolf representa algo más que una tragedia individual. Representa el punto exacto donde la verdad depende no solo de los hechos, sino del empeño por comprenderlos. Donde la diferencia entre accidente y crimen no siempre está en lo ocurrido, sino en cuánto se investigó. Es posible que Debbie cayera al estanque. Es posible que alguien estuviera con ella. Es posible que el agua haya borrado lo que el tiempo terminó de ocultar. Todas esas posibilidades siguen abiertas, no porque falten teorías, sino porque nunca se cerraron con evidencia suficiente. Y esa es quizá la conclusión más honesta. No sabemos exactamente qué ocurrió aquella tarde de diciembre de 1985. No sabemos quién fue la última persona que vio a Debbie con vida. No sabemos si el estanque fue el inicio o solo el final de la historia. Lo único que sabemos con certeza es que hubo preguntas que no se hicieron cuando aún podían responderse. En los documentales solemos buscar justicia, revelaciones, culpables, pero la realidad rara vez ofrece finales ordenados. A veces solo deja silencios prolongados y verdades parciales. El caso de Debbie Wolf vive en ese espacio incómodo donde nada se puede afirmar con total seguridad, pero tampoco se puede aceptar sin reservas la explicación oficial. Hablar de Debbie hoy no cambia el pasado, no reabre automáticamente la investigación, no garantiza respuestas, pero sí cumple una función esencial: evita que el silencio sea la última palabra. Porque mientras alguien siga preguntándose qué pasó realmente, la historia no está cerrada. Y tal vez, en algún lugar entre los recuerdos que aún sobreviven y los detalles que nunca se documentaron, exista una verdad que todavía espera ser escuchada. Hasta entonces, el caso de Debbie Wolf permanece exactamente donde siempre estuvo, entre lo que se dijo y lo que nunca se investigó. Si esta historia te dejó preguntas, no es casualidad. Los casos reales no siempre ofrecen respuestas claras, pero sí nos obligan a mirar más de cerca lo que otros prefieren olvidar. Aquí contamos historias que quedaron en silencio, crímenes reales poco conocidos y verdades que aún esperan ser escuchadas. Si este contenido te pareció valioso, deja tu like. Ayuda a que más personas conozcan estos casos. Suscríbete al canal para más historias de crímenes reales como esta. Y si tienes una teoría,
Una duda o algo que te llamó la atención del caso, déjalo en los comentarios, porque mientras alguien siga preguntando, estas historias no desaparecen.